propósito de la noticia, nos vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para conversar con Samuel Moncada, quien es historiador, político y diplomático venezolano, que se ha desempeñado además como viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte. También ha sido representante alterno ante la Organización de Estados Americanos y actualmente pues es el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Saludos, embajador, ¿cómo está? Muy buenas tardes o buenas noches allá, un placer estar con ustedes. Hoy la Embajada de Venezuela en Estados Unidos fue tomada e invadida por un despliegue policial sin precedentes. La policía irrumpió ilegalmente en la sede diplomática y arrestó a un grupo de activistas que custodiaban la embajada. ¿Cómo califica este acto de Estados Unidos? ¿Dónde queda la Convención de Viena? Bueno, destruyó la Convención de Viena. Los Estados Unidos lo que están haciendo, no nada más ayer, también lo hicieron en el pasado, hace como un mes, con nuestro edificio consular en Nueva York, y lo hicieron con el edificio diplomático de la Delegaduría Militar de Washington, ayer de Venezuela bilateral en Washington. La tomaron por la fuerza, penetraron con fuerzas armadas, la tomaron por la fuerza, violando la Convención de Viena, que establece en dos artículos muy claramente. El artículo 22, que las sedes diplomáticas son inviolables, tienen inmunidad aún en caso de guerra. El artículo 45 de la Convención de Viena dice que aún en caso de guerra, imagínense, nosotros no estamos en guerra con Estados Unidos, las sedes diplomáticas son inviolables y que deben en todo caso nombrarse un poder protector, que sería un tercer país, que se encargaría de la seguridad de las instalaciones. En el caso de Estados Unidos, que es lo increíble, Estados Unidos dice que no nos reconoce, pero mandó al gobierno de Suiza, a representantes del gobierno de Suiza, a Caracas, a Venezuela, a hablar con nosotros para establecer la parte del acuerdo del poder protector. Es decir, que nosotros reconozcamos a Suiza como poder protector de sus instalaciones. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Cuando le pedimos en reciprocidad y como parte del acuerdo a Estados Unidos, muy bien, vamos a nombrar a Turquía poder protector de nuestros edificios en Estados Unidos, ellos dicen que no están interesados y responden con la fuerza militar o con la fuerza armada. Estados Unidos está haciendo una locura por simplemente están como drogados de poder, están realmente actuando con absoluta tiranía y soberbia porque ellos se creen excepcionales y no se dan cuenta que ponen en peligro a todos los diplomáticos de todo el mundo. Si Estados Unidos puede tener agentes pagados en Washington que con la ayuda de su fuerza armada tomen una instalación y se la entreguen a la oposición política de cualquier país del mundo, como están haciendo con Venezuela, bueno, otros países pueden inventar lo mismo contra Estados Unidos. O sea, lo que no entiendo es por qué ellos no saben que el principio de reciprocidad se aplica en todas partes del mundo y que la seguridad de todos los diplomáticos de todos los países en todo el mundo dependen de esta Convención de Viena que ellos están violando. Una vez que se rompa, todos se ven con derecho a romperla. Y eso es lo que ellos no entienden. Están poniendo en peligro al sistema de relaciones internacionales y creen que es un problema nada más con Venezuela, porque creen que Venezuela es su colonia, lo cual no es cierto y se lo estamos probando precisamente. Señor embajador, la palabra soberbia también nos llega desde Caracas, porque el gobierno de su país tachó precisamente de soberbio a Estados Unidos. ¿Cree usted que mientras Estados Unidos continúe con sus hostilidades y con actos como los de hoy en Washington, podría existir una solución a la actual crisis que atraviesa su país? No, porque Estados Unidos cree que nosotros le pertenecemos y tiene a una sección de la sociedad venezolana que le está llamando una invasión militar. Mientras este gobierno psicópata de Estados Unidos crea que puede hacer una guerra contra Irán, contra Venezuela, contra Afganistán, contra Siria y guerras secretas en todas partes del mundo, porque ellos pueden simplemente, sin autorización de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, incluso violando tratados no nada más como la Carta de las Naciones Unidas, sino también violando tratados como el de la Organización de Estados Americanos, que impide claramente las amenazas del uso de la fuerza, la aplicación de medidas coercitivas como hacen con el bloqueo, e incluso la violación de con la Convención de Viena de las sedes diplomáticas. Y se está hablando tres tratados internacionales, los está destruyendo, porque ellos dicen podemos porque somos los dueños. Ese excepcionalismo
Es decir, ellos están arriba de todos y que ellos pueden usar la fuerza contra todos y después exigen a los demás que cumplan la ley, pero ellos no lo hacen, no les va a servir. Estados Unidos está destruyendo, no nada más sus relaciones con América Latina o con Venezuela, sino está destruyendo otra vez, es un daño sistémico, un daño a todas las relaciones internacionales del mundo y como un boomerang se le va a devolver tarde o temprano. Se están haciendo daño ellos mismos. Aprovecho el diálogo con usted para actualizarnos sobre la actual situación que reina en Venezuela, porque también conocimos por medios de prensa que el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pues había confirmado que el gobierno y la oposición pues ya negocian en Noruega. ¿Qué perspectivas ve en estas negociaciones que según la oposición pues las partes aún no se han reunido, pero los encuentros han tenido lugar por separado? Mire, hay muchos intentos o procesos de diálogo y negociación. Ese es uno. Yo no voy a comentar sobre los contenidos, los detalles, puesto que son confidenciales y están ocurriendo en Noruega y en otras partes, pero lo que quiero decirles es, nosotros hemos tratado de conversar con los venezolanos, pero por 20 años tenemos eso. Y cada intento de negociación se ha visto saboteado por Estados Unidos. En este momento Estados Unidos, su línea abierta es que se vaya Maduro, ya se acabó el momento del diálogo. El peligro acá no son los venezolanos que podemos conversar en nuestra casa, ese no es el problema. El problema es Estados Unidos, que dice ya llegó la hora de la fuerza y cree que tiene derecho a gobernar a Venezuela. Ese es el punto central de esto. Entonces, lo que quiero que vean es que ellos tienen una doctrina que se llama la doctrina Monroe, muy peligrosa, que dice que nosotros le pertenecemos a ellos y que ellos son el policía de la región. Es una doctrina de hace 200 años, cuando Estados Unidos era un país esclavista, dominado por el racismo, y la están reviviendo, rescatando, creyendo que pueden aplicarla. Mire, con respecto al diálogo, todo por el diálogo, donde sea, cuando sea, podemos hacerlo en nuestra casa, pero el gran obstáculo y la gran amenaza, ayer por cierto, yo lo dije y lo voy a repetir hoy, creo que es muy importante que ustedes en Irán también lo estudien. Ayer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicaron un trabajo de más de 300 páginas que se llama Apoyo a la oposición interna de los países enemigos. Es decir, cómo se apoya a los grupos que todo gobierno del mundo tiene gente que no está de acuerdo con ellos. Entonces, que Estados Unidos cuando quiere desestabilizar y dañar a un país que considera su enemigo, lo hace subrepticiamente, escondido, debajo de la mesa, siempre que no se vea, clandestino, como empieza a alimentar a los grupos internos hasta convertirlos en un peligro y en una amenaza interna. Ayer publicaron un tratado de 300 páginas con casos, país por país, casos clásicos de cómo ellos tienen décadas usando esta estrategia de fortalecer a la oposición interna en los países para implosionar y debilitar a sus enemigos con lo que sería, en español se dice, una quinta columna. Esa quinta columna viene de la época de la Guerra Civil Española, donde cuando los franquistas estaban atacando a Madrid, los enemigos decían, tenemos 4 columnas, una por el norte, una por el sur, una por el este y una por el oeste, pero hay una quinta columna. ¿Dónde está la quinta columna? Adentro, es la que está adentro y la vamos a usar para que reviente al enemigo por dentro. Esa estrategia es la que Estados Unidos está desarrollando en muchos países del mundo y la seguridad del mundo depende de que nosotros estemos claros en cómo contestarla con los medios adecuados. Pero en este momento el único y verdadero estado forajido en el mundo se llama Estados Unidos. Señor embajador, lamentablemente la imagen que nos llega desde la ciudad de Nueva York está entrando con dificultad a nuestro centro de conmutación, está un poco virada, pero voy a aprovechar la calidad del sonido para seguir dialogando con usted por la importancia que reviste el tema de Venezuela en nuestra agenda noticiosa. Quería preguntarle cuán difícil resulta mantener entonces la diplomacia por encima de todo como apuesta a Venezuela, sabiendo además que esta es la única opción que no se contempla por la administración de Donald Trump. En el seno de Naciones Unidas, ¿cómo maneja usted la situación actual? Nosotros estamos haciendo conversaciones con todas partes del mundo, y con todos los miembros de las Naciones Unidas, más de 193. ¿Con qué objeto? Con el objeto de convencer y explicar nuestro caso, porque Estados Unidos cree, fíjense esto es muy importante, ustedes también en Irán lo aplican,
que ellos dicen la comunidad internacional piensa. Para Estados Unidos la comunidad internacional es Estados Unidos y sus amigos. No más, hay 193 países reconocidos en Naciones Unidas, incluimos Palestina, 194 países. Y Estados Unidos cree que cuando ellos reúnen 10, 15 países amigos, más Estados Unidos es la comunidad internacional. Incluso muchos europeos creen lo mismo, que Europa más Estados Unidos ya es la comunidad internacional. Es esta sustitución falsa, la creación de una falsa comunidad internacional que actúa como el suplente, como el teatro de comunidad internacional. Nosotros aquí en Naciones Unidas, que es la verdadera, la de los 193 países, tenemos la obligación y el trabajo de hablar con uno y cada uno y explicarle que no se trata nada más de Venezuela, se trata de que si lo hacen a Venezuela hoy, mañana se lo hacen a Irán, pasado mañana se lo hacen a cualquier otro país, se lo hicieron a Siria, a Irán, a Irak, a Afganistán, y tienen planes, quieren hacérselo a Cuba, quieren hacerlo a Nicaragua, después irán por Bolivia. Es terrible, tienen un plan de guerra perpetua, es verdaderamente una amenaza para la paz mundial. Entonces Venezuela se siente acompañada por esas Naciones Unidas de las que usted habla, pero de la otra Naciones Unidas, ¿qué ha dejado de hacer entonces la ONU ante los reclamos de su gobierno? Estados Unidos tiene una campaña contra nosotros dentro de las Naciones Unidas, tratando de lograr un número de países que nos reconozcan. No lo ha logrado y estamos en este momento estamos en pleno debate de esa campaña. Tienen su campaña ellos, nosotros tenemos nuestra campaña. Por eso hablamos con todos los amigos del mundo que entiendan bien lo que está haciendo Estados Unidos. El 30 de abril, el gobierno que ellos dicen que es el gobierno de Venezuela intentó un golpe de Estado y fracasó miserablemente, terriblemente, vulgarmente. Y nosotros estamos diciéndole al mundo, el único gobierno serio, democrático, constitucional, electo, que garantiza la paz, por cierto, de Venezuela, es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero Estados Unidos está en la campaña de destrucción mundial. En este debate estamos, y nos vamos a ver pronto en la Asamblea General. Cada quien está planeando su estrategia para una gran elección donde esto se va a tener que decidir. Rusia y China han apoyado en el Consejo de Seguridad a Venezuela. Usted y el canciller Jorge Arriaza también en varios momentos han argumentado las razones de Venezuela y han condenado la injerencia de Estados Unidos y sus aliados, pero en concreto no pasa nada. ¿Por qué sucede esto, señor embajador? Porque la violencia y el abuso de poder que Estados Unidos está acostumbrado al mundo, que desprecia incluso, fíjense, déjeme decirle este detalle, mire. Estados Unidos sancionó, según ellos, quitándole la visa a miembros del Tribunal Supremo de Venezuela porque no obedecen las órdenes de Estados Unidos. Tribunal Supremo de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Estados Unidos acaba de sancionar, hace 2 o 3 días, a magistrados, miembros del Tribunal Supremo de Colombia. Ahora es Colombia. Tribunal Supremo de Colombia porque no obedece las órdenes del presidente Duque y de Estados Unidos. El presidente Duque está aliado con Estados Unidos y como algunos magistrados del Tribunal Supremo no obedecen sus órdenes, Estados Unidos lo sanciona. Estados Unidos está sancionando a los magistrados de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional en La Haya, ¿por qué? Porque quieren investigar los crímenes de guerra de tropas de Estados Unidos. Estados Unidos cree que puede sancionar a los tribunales internacionales, a las Cortes Supremas de todos los países. Es un verdadero Estado forajido. Las Naciones Unidas, reunidas, hay un grupo ya de más de 40 países que está sufriendo las medidas coercitivas, incluido Irán, por cierto, las medidas coercitivas de Estados Unidos. Ahora bien, tenemos que reunirnos, tenemos que organizarnos, un grupo grande de países que genere un movimiento de respeto al derecho internacional para frenar las agresiones y esta campaña de destrucción y de odio mundial que está haciendo Estados Unidos. Retomo el hecho acaecido hoy en la ciudad de Washington, cuando la policía de Estados Unidos irrumpió en la sede diplomática de Venezuela. ¿Cuán distante pudiera estar lo que sucedió hoy en la capital de los Estados Unidos con lo que está sucediendo en Venezuela? No, es total. Mire, es la sincronía total. Yo lo dije ayer también, lo que está ocurriendo en la embajada es el retrato micro de lo que quieren hacer con Venezuela. Es un golpe de Estado, están humillando con insultos racistas
y con amenazas violentas a los que estaban dentro de la embajada, que eran unos pacifistas, usaron la Fuerza Armada, tenían el monopolio de los medios de comunicación para pasar la historia que a ellos les interesaba. Es decir, racismo, odio, supremacismo, violencia, golpe de Estado. Eso es lo que quieren hacerle a Venezuela. Medidas coercitivas, ¿cómo se las aplican a Irán también? Medidas coercitivas para matar al pueblo de hambre y después decir ellos que tienen interés humanitario por salvar a Venezuela o por salvar a Irán. Realmente es un grupo muy peligroso. Yo les digo un grupo de psicópatas, lo que están en este momento. Quieren guerras simultáneas en distintas partes del mundo porque creen que pueden hacerlo. Son muy peligrosos y son una amenaza para el propio pueblo de Estados Unidos. Hay que denunciar eso. ¿Apuesta usted por el diálogo, por la diplomacia para resolver la crisis en Venezuela, atendiendo a todo lo que acontece en los últimos días y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que acaeció hoy en la ciudad de Washington, seguirá siendo la diplomacia la base de la propuesta venezolana para resolver el problema? Siempre ha sido el diálogo, siempre será la diplomacia. Nosotros sabremos defendernos cuando nos toque la hora, pero siempre... Mire, el propósito de mi vida personal y de la Cancillería nuestra en este momento es evitar la guerra que nos está montando Estados Unidos usando a países vecinos en la región, tratando de fabricar un caso que legitime su agresión, como lo ha hecho tantas veces el Golfo de Tonkin, en Vietnam, el barco, el cañonero Maine en Cuba. Yo le puedo citar 15 casos en la historia donde Estados Unidos fabricó una excusa para iniciar una guerra. En este momento están tratando de fabricar la excusa, igual en Irán, por cierto. Mucho cuidado porque son un grupo, quizás uno de los grupos más peligrosos en las últimas generaciones enteras en el gobierno de Estados Unidos, y están a punto de desencadenar grandes males en el mundo. Gracias, señor embajador, por su tiempo para Hispan TV. Le saludamos desde nuestro centro mundial en la ciudad de Teherán, capital de Irán. Hemos conversado con el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas aquí en Hispan TV Noticias. Daremos seguimiento a la crisis venezolana en próximos espacios de nuestra cadena. Gracias por informarse junto a nosotros.